Ejemplo, cuando por su belleza, talento, conocimiento, poder se lo considera inalcanzable, mientras se mantienen los resortes de la idealización, pero ese mismo sujeto o grupo pasa un tiempo siempre y cuando se establezca una relación suficientemente estrecha o cercana con él, podrá ser descubierto como un ser real. Aparecerán entonces para con él las reclamaciones, las protestas, el rencor, el odio mismo, unos elementos que estaban subsumidos, ocultos, tras el manto de la idealización. No cabe duda de que ante la nueva situación deberá realizarse todo un trabajo de elaboración psíquica que implica duelo, desinvestiduras y nuevas ligaduras para con el otro, tratando de reconocerlo en sus necesidades y peculiaridades como alguien que con su presencia pone en evidencia la realidad de los desencuentros, los conflictos y las frustraciones inherentes a toda relación interhumana. Eso no quita para que en determinados momentos podamos conseguir con él un alto grado de acuerdo y sintonía, pero no en todos los casos ni en todas las situaciones de la vida. Por algo uno y otro somos singulares y diferentes. Es aquí que habitualmente los desencuentros van alternándose con los encuentros y los afectos con los desafectos, porque todo eso forma parte de lo que podemos experimentar en presencia del otro. 3. Lo peligrosamente próximo. Ya he puesto de manifiesto que el otro se hace realidad en la cercanía, cuando en su condición de ajeno o extraño se siente su perturbación, su rechazo a ser complemento narcisístico. Es entonces cuando uno mismo tiene que abrirse a los sentimientos que emergen como consecuencia del encuentro con el otro, con alguien cuya forma de entender la vida y cuyas costumbres pueden ser muy diferentes a las propias. Es a partir del momento en que el otro se hace presente con sus demandas y planteamientos peculiares, cuando por su presencia nuestra existencia es afectada, que asoma la posibilidad de entrar en conflicto identitario. Por ejemplo, la inmigración puede empezar a considerarse como un fenómeno problemático cuando en un país se disparan las tasas de desempleo, cuando aquellos inmigrantes que anteriormente habían sido reclamados para realizar sus dos trabajos más penosos y peor pagados pasan a percibirse como sujetos que rivalizan con los autóctonos para repartirse o conseguir los escasos puestos de trabajo o las ayudas sociales si las precisan en caso de desempleo o precariedad económica. Se entiende así que el racismo no existe mientras el otro es otro, mientras el extranjero sigue siendo extranjero. Comienza a existir cuando el otro se vuelve diferente, o sea, peligrosamente próximo. Ahí es donde se despierta la veleidad de mantenerlo a distancia. Lo peligrosamente próximo lo pone en evidencia Freud, cuando habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, conforme al testimonio del psicoanálisis. Casi todas las relaciones afectivas íntimas de alguna duración entre dos personas, el matrimonio, la amistad, el amor paterno y el filial, dejan un depósito de sentimientos hostiles que precisa para escapar de la percepción del proceso de la represión. Este fenómeno se nos muestra más claramente cuando vemos a dos asociados pelearse de continuo o al subordinado murmurar sin cesar contra su superior. El mismo hecho se produce cuando los hombres se reúnen para formar conjuntos más amplios. Siempre que dos familias se unen por un matrimonio, cada una de ellas se considera mejor y más distinguida que la otra. Dos ciudades vecinas serán siempre rivales, y el más insignificante cantón mirará con desprecio a los cantones limítrofes. Los grupos étnicos afines se repelen recíprocamente. El alemán del sur no puede aguantar al del norte. El inglés habla despectivamente el escocés y el español desprecia el portugués.
Los individuos y pueblos vecinos son los que habitualmente muestran mayor rivalidad, por la necesidad que tienen de diferenciarse los unos con respecto a los otros. Es así que las pequeñas diferencias pueden llegar a elevarse a la categoría de diferencias absolutas, irreconocibles, como abismo que separa, partiéndose de la premisa de que cuando uno es auténtico, justo, bueno, etc., el otro no es. Habrá antagonismo, cara y cruz, cielo e infierno, autenticidad y falsedad, como si por el hecho de que el otro fuera valorado, uno mismo quedara cuestionado y viceversa. La disimilitud, la alteridad, lo ajeno se presenta en tal caso como elemento amenazador para la conquista y o el mantenimiento de la propia identidad, puesto que el otro, ya se trate de un individuo o grupo, es percibido como aquel que porta predominante características negativas, como enemigo. El enemigo cumple con la función redentora de limpiar o absorber los pecados de la gente con quien entra en contacto o con quien está en relación. Otorga al que lo ataca la ilusión narcisista de sentirse superior, bueno, libre de responsabilidades y culpas. A decir verdad, todos en mayor o menor medida necesitamos construir o encontrar a alguien que ocupe ese lugar. Es precisamente el enemigo y no el amigo a quienes recurrimos para desahogarnos, desafortunadamente, para que nos libere de nosotros mismos. Es él quien finalmente sufre nuestros ataques más fuertes, mientras que el amigo nos exige que lo soportemos. El enemigo se convierte en la válvula de escape para poder arrojar fuera de nosotros mismos aquellos aspectos que por momentos nos sobrepasan y no podemos elaborar. Para ciertas personas se hace imposible vivir de manera continua sin el enemigo. Lo necesitan para poder nombrarse en su contra. Dependen de él para sumirse en la imagen idealizada que sueñan. Es por eso que la ausencia temporal del enemigo puede resultar intolerable, desorganizadora, buscándose con urgencia su regreso o sustitución. En cierta forma, esto es lo que les pasa a algunos soldados que acabada la guerra experimentan un gran vacío en sus vidas, como si añoraran lo realizado en combate. Pareciera que la guerra se hubiera convertido en una especie de droga y la paz los precipitara al síndrome de abstinencia. En tiempos de paz se sienten desamparados, tristes, abatidos, privados como están de la posibilidad de seguir conviviendo con aquel que les dicta el lugar al cual dirigir sus proyectiles y proyecciones. Es necesario en estos casos construir, erigir o idear un nuevo enemigo, sustituir al anterior por otro, cuanto antes, como quien lo hace para resarciarse y olvidar la separación de un objeto de amor. Aquí en el caso del enemigo, como el del ser amado, es pertinente la aplicación del siguiente dicho: un clavo saca otro clavo. Un enemigo sirve para olvidar a otro enemigo, de lo contrario se descubrirá cómo asoma el enemigo desde el interior de uno mismo. La construcción del enemigo obedece a la necesidad de alejarse del intercambio a que aboca el contacto, la proximidad con el otro, pudiendo surgir entonces el ánimo de mantenerlo a raya, dentro de una frontera, fuera de la cual el creador del enemigo considera que hay que combatirlo, expulsarlo, cuando no exterminarlo. Para remarcar y seguir manteniendo las diferencias, para evitar una apertura que inevitablemente impactaría sobre los patrones identitarios existentes cuando no se quieren modificar o se teme hacerlo. El rechazo al otro y la violencia ejercida contra él se sustenta en la visión de que el otro representa un peligro de intrusión y o contaminación. Surge como respuesta ante una amenaza, ya sea real o imaginaria. Así pues, cuando alguien hace uso de la violencia irracional pretendiendo ocultar, está señalando cuál es su herida, la angustia de no ser su inseguridad a flor de piel, tratando denodadamente de obstruir el agujero por el que se desgarra y extravía su personalidad. En ese sentido, la violencia constituye la vía para ocultar el vértigo,
al vacío de identidad, a partir de la cual sentirse seguro, estructurado, sostenido, pero la violencia sirve de soporte identitario, al igual que el manantial producto de un espejismo sirve para saciar la sed. 4. Discurso colonizador. Para el sujeto violento, el otro aparece como la imagen en espejo que no se puede tolerar, es el doble, aquel que arrastra los ecos perturbadores y que llega a cuestionar lo que uno cree y anhela. C. En último término, el otro obstaculiza e impide la perfección narcisista. Es por tal motivo que en un intento por romper el espejo que ofrece el otro, se trata de anularlo en su anatomía o subjetividad. En eso radica precisamente la violencia, en la imposibilidad de tolerar el límite ofrecido por el que es ajeno. El otro no es percibido como tal, sino como prolongación o extensión de uno mismo, como alguien a quien tendría que imponérsele una determinada posición en la vida, una cosmovisión, los contenidos a pensar, sentir y actuar, sin aceptarse por parte de éste ningún cuestionamiento. El sujeto violento es intolerante, dogmático, se cree en posesión de la razón, la verdad, la cual, desde su punto de vista, debería ser entendida, aceptada y compartida por la gente. Por tanto, en una especie de misión mesiánica, se dedica a transmitir la verdad, de modo que aquel que la ignorara tendría que ser adiestrado, incluso castigado, para ser merecedor y descubridor de ella. El otro, sin derecho a rechazar aquello que se le estaría dando a conocer, se constituiría en tal caso en el reverso de la verdad. En el reverso de la verdad, en el agente contaminante e impuro que debería domeñarse, limpiarse o purificarse. El sujeto violento se guía por un discurso plagado de convicciones incuestionables acerca de los otros y de sí mismo, dictando quién es quién y cómo ha de comportarse. Un discurso, pues, cerrado, acabado, totalizador, a partir del cual pretende hacer tambalear la personalidad de la víctima hasta el punto de que ésta se asuma culpable por ser quien es y por sentir lo que siente. A fin de cuentas, el sujeto violento está convocado a colonizar la mente del otro, por lo que no desistirá de su empeño hasta convencerle, por las buenas o por las malas, a la víctima de que su único y mejor destino es dejarse hacer, convertirse en recipiente de quien supuestamente detente la verdad. El sujeto violento se propone construir, después de destruir, el psiquismo del otro, pretende alzarse como autoridad para el otro. Si logra su propósito, si llega a debilitar y anular el discurso del otro para imponerle el suyo propio, la víctima ya no tiene escapatoria, lo es por invasión mental, pasando a ser lo que el victimario dice que es, el grado de destrucción psíquica al que puede conducir la invasión o colonización mental lo podemos ver ilustrado en la siguiente viñeta. En el tiempo de su soberanía, los alacalubes se llaman los hombres, después los blancos los designan con el mismo nombre con que ellos designaban a los blancos, los extranjeros, así pues se llaman a sí mismos extranjeros en su propia lengua. Finalmente en los últimos tiempos se llamarán alacalubes, que es la única palabra que siguen pronunciando delante de los blancos y que significa dame, dame, ya solo son designados con el nombre de su mendicidad. Al comienzo ellos mismos, después extranjeros de sí mismos, después ausentes de sí mismos, la trilogía de los nombres refleja el exterminio.
La víctima que es designada y queda atrapada en el discurso del victimario por parte de aquel que le dice quién es y le impone lo que ha de pensar, sentir y desear, es una víctima en toda su extensión, tanto por fuera como por dentro, que ha sido intimidada en su identidad, que ha sido empujada a desear su propia muerte psíquica,